Hola hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente en este día domingo 14 de junio y le damos la más cordial bienvenida a esta nuestra escuela dominical. Y para empezar este día lo vamos a hacer cantando y les invito a que puedan buscar en sus himnarios el himno número 376 del amor divino basado en este pasaje de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cantemos al Señor. Damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza que en su coro nos decía, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes y pudimos alabar juntos al Señor con este himno del amor divino. Como ustedes ven ahí, el título, vamos a iniciar un nuevo estudio en el día de hoy. La semana pasada terminamos de estudiar las primeras cartas del apóstol Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, que fueron sus primeros escritos. Y hoy vamos a comenzar, vamos a hacer la introducción de la carta a los romanos. Una carta que ya ha pasado bastante tiempo del ministerio del apóstol cuando él la comienza a escribir. Esta carta, nosotros conocemos muchos textos de ella, nos lo sabemos de memoria, muchos la hemos leído más de alguna vez. Es una carta teológica, una carta que se divide en dos partes, la primera parte teológica, la segunda parte una parte práctica. Solo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en los estudios, pero esta carta también ha impactado la vida de muchos. Y quiero compartirles brevemente la historia de alguien que marcó la vida de la iglesia en el mundo. Y se trata de Martín Lutero. Martín Lutero nace en el seno de una familia minera en el año 1483 y en el 1501 comenzó sus estudios en la universidad y 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar Derecho. Pero algo cambió en la vida de Martín Lutero porque en julio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Y ante la perspectiva de la muerte temió tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado.
por lo que invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y decidió convertirse en monje. Menos de 2 semanas después, Lutero llamó a la puerta de un claustro agustino y pidió ser aceptado en la orden. En su vida como monje fue impulsado por la búsqueda de un Dios misericordioso y por el miedo a perderse la vida después de la muerte. Lutero vio la oportunidad de experimentar una vida plena dentro de los muros del monasterio. Desde el principio, este joven monje se mostró como un discípulo visiblemente obediente. Ayunaba, rezaba durante 6 horas al día, meditaba y reflexionaba. Lutero más tarde escribiría lo siguiente acerca de su vida en el claustro: si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quería lograrlo. Cuando uno llevaba 2 años en el monasterio, se convirtió en sacerdote, y en el año 1507 la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. En el año 1510 fue enviado a Roma en una misión por la orden de los agustinos, y este viaje acabaría siendo fundamental en su vida. En aquel momento la curia pasaba por dificultades financieras provocadas por la construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir dinero, los líderes eclesiásticos introdujeron la venta de indulgencias. El perdón de los pecados se podría lograr de dos formas: o bien obrando de forma correcta, o bien pagando a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. En 1512, Martín Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época ya era respetado por sus colegas y superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Ningún ritual o norma de la Iglesia fue capaz de contestar esa cuestión. Continuó leyendo fervientemente la Biblia y se sintió especialmente atraído por la carta del apóstol Pablo a la joven iglesia romana, en la que justificaba la sangre de Jesucristo. El teólogo entendió gradualmente lo que acabaría siendo el núcleo de la reforma: Dios no es solo un juez justo, sino también un Padre que ama a las personas que Él mismo creó y que envió a su Hijo a vencer al mundo, que es lo que separa a los hombres de Dios. Leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. Ese pasaje que impactó la vida de Lutero fue Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Ese pasaje fue el que impactó la vida de Martín Lutero. La salvación, entonces, comprendió Martín, se alcanza por gracia divina y sólo a través de la fe. Este encuentro revelador con Cristo a través de su palabra en el libro de Romanos provocó que Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavara en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus tan conocidas y famosas 95 tesis, en las cuales él habla en contra de las indulgencias y habla a favor de que la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y por fe, y que ninguna persona tiene que pagar para alcanzar perdón de sus pecados, porque Cristo ya pagó ese precio. Vemos cómo el libro de Romanos marcó la vida de este hombre y ha marcado la vida de muchas personas a través de los siglos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. La fecha, el año 56 después de Cristo. Los temas, la justicia de Dios, el evangelio de Cristo. Palabras claves: justicia, fe, justificación, ley y gracia. En el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser una introducción. Vamos a ver las temáticas generales de la carta. La próxima semana ya vamos a comenzar con el texto bíblico, ir estudiándolo por secciones, ¿cierto? Hoy día solamente vamos a ir viendo
entusiasmándolos a poder leer esta carta y poder aprender más del Señor. El trasfondo de la carta, cuando Pablo escribe Romanos alrededor del año 56 después de Cristo, no había estado aún en Roma. Durante los 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora se acercaba a su tercer viaje misionero. Esta carta es una afirmación madura de su comprensión del Evangelio. La semana pasada terminamos de estudiar las primeras cartas que escribió el apóstol. Esta es una de las últimas, ¿no? Entonces ya tenía más tiempo en el ministerio y tenía mayor conocimiento también del Señor. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, fue fundada por otros cristianos. No sabemos sus nombres. Lo encontramos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 10, donde se dice que unos prosélitos y judíos que vivían en Roma estaban ahí en el momento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y el apóstol Pedro predica ese sermón que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Cristo a quien ustedes crucificaron, Él lo ha hecho Señor y Cristo. Ese mensaje de Pedro ahí en Hechos 2 impactó la vida de algunos que vivían en Roma, y lo más probable es que ellos, al regresar a su ciudad, transmitieron el mensaje del Evangelio y nace la iglesia en la capital del imperio. Y Pablo también, en sus viajes misioneros, conoció a muchos creyentes de esa ciudad. Un matrimonio, Priscila y Aquilas, que se nos cuenta en el libro de los Hechos que llegaron desde Italia, expulsados por el emperador Claudio, que le echaba la culpa a los cristianos por algunas cosas que estaban pasando ahí en el reino. Y en estos creyentes que conoció, Pablo, al final de la carta en Romanos 16, del 3 al 15, da una serie de saludos, y ahí ustedes después lo pueden leer. Ocasión y fecha. Como ya hemos dicho, lo más probable es que Pablo haya escrito Romanos en el 56 después de Cristo, mientras estaba en Corinto recogiendo ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Eso está relatado en Romanos 15, 25 al 28 y 31, y en 2 Corintios 8, 9, cuando se nos habla y se nos dice de el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ese pasaje, que muy conocido por nosotros, está motivado en esa temática de la ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los hermanos en Jerusalén. Él proyectó ir con lo recaudado a Jerusalén, y luego su intención era visitar a la iglesia en Roma. Ahí está en Romanos 1, 10 y 11, él lo dice, y en Romanos 15, 22 al 24. En esa proyección él pensaba, al llegar a Roma, después de recibir el aliento y el apoyo de la iglesia, él proyectaba ir a España a predicar el Evangelio. Romanos 15, 24 dice eso. Ustedes saben, y si no, ahora lo aprenden. El apóstol Pablo fue encomendado como misionero en la ciudad de Antioquía, ¿cierto? Y España le quedaba muy lejos de Antioquía. Roma era estratégico para él poder llegar, tener el apoyo de la iglesia en Roma para poder alcanzar ese propósito que él tenía de llegar a España. Y es probable, y todos los comentaristas concuerdan en esto, que la carta haya sido entregada por Febe, que está ahí relatado quién es Febe en Romanos 16, 1 y 2. ¿Cuál es el propósito? Ya algo he dicho. El propósito es, en vista de sus planes de ir a esta España, Pablo escribió una carta de presentación a una iglesia que él nunca había visitado. Y al mismo tiempo redactó una exposición completa y ordenada de los grandes principios del Evangelio que predicaba. Características de la carta a los romanos. A Romanos se le considera la más grande exposición de doctrina cristiana en toda la Escritura. Desarrolla en forma lógica y ordenada profundas verdades teológicas. Está llena con los grandes temas de la redención,
la culpa de la humanidad, nuestra incapacidad para ganarnos el favor de Dios, la muerte redentora de Cristo y el don gratuito de la salvación que solo se recibe por fe. La carta no trata problemas de la iglesia local, pero contiene enseñanzas generales aplicables a todos los cristianos de todos los tiempos. Esta carta, como bien dice el primer punto, es una exposición de la doctrina cristiana y que tiene profundas verdades teológicas. Va a ser muy útil para todos aquellos que escuchan y que están recién comenzando a conocer del Señor, porque vamos a sentar las bases de la fe en sus corazones. Así que les animo a todos mis hermanos que están recién comenzando, que están recién integrándose a nuestra congregación, a los nuevos creyentes, que les animamos a que se esfuercen en leer esta carta, porque ahí vamos a ir aprendiendo y vamos a echar raíces firmes en la palabra del Señor. Y a los hermanos que ya llevan muchos años van a ir confirmando y reafirmando sus convicciones en lo que hemos creído. Así que les animo a que podamos estudiar juntos esta carta. ¿Cuál es el contenido? Aquí vamos a ir desarrollando un poco el contenido rápidamente. El tema doctrinal que a Pablo le interesa demostrar, que a Pablo le interesa demostrar es que Dios es justo. A pesar de todo lo que sucede en este mundo, pese a que todos los seres humanos son pecadores, Romanos 1:18 al 3:20, pese a que Dios no castiga, sino que perdona a los pecadores, Romanos 3:21 hasta el capítulo 5, versículo 21, pese a que los creyentes puede que no vivan completamente de acuerdo con la justicia de Dios, Romanos 6:1 al capítulo 8:17, pese a que los creyentes sufren y se demora la redención final, Romanos 8 del 18 al 39, pese a que muchos judíos no creen, Romanos 9:1 al 11:36, aún así Dios es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia. Y por la gran misericordia de un Dios de perfecta justicia, debemos vivir en consonancia con ella. La parte práctica, Romanos 12:1 al 16:27. ¿Cómo podemos aplicar y cómo vamos a ir aplicando este libro a nuestras vidas en lo personal? Aquí tenemos algunos puntos. Primero, Romanos nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos para la salvación, sino en Cristo, del capítulo 1 al capítulo 5. Segundo, que debemos imitar la fe de Abraham, capítulo 4. Tercero, que debemos ser pacientes en tiempo de dificultad. ¿Y cuánto más en este tiempo, cierto? Romanos 5 del 1 al 11. Cuarto, que debemos regocijarnos de que Cristo nos represente. Romanos 5 del 12 al 21. Quinto, que debemos crecer en la continua muerte al pecado. Romanos 6:1 al 7:25. Sexto, que debemos caminar en cada momento con el Espíritu. Romanos 8 del 1 al 17. Séptimo, que debemos esperar la gloria futura y confiar en que Dios convertirá en bendiciones nuestros sufrimientos actuales. Romanos 8 del 18 al 39. Octavo, que debemos orar y proclamar el Evangelio a quienes se hayan perdidos, especialmente los judíos. Romanos 9:1 al 11:32. Noveno, que debemos alabar a Dios por la gran sabiduría de su plan de salvación. Romanos 11:33 al 36. Y nos quedan dos aplicaciones más. Décimo, en los capítulos 12 al 15, la carta ofrece muchos ejemplos específicos de la aplicación de las verdades cristianas, muestras de cómo el Evangelio trabaja en la práctica, tanto en la iglesia como en el mundo. Y, onceavo, por último, podemos aprender de Pablo el cuidado y las atenciones personales que manifestaba hacia los creyentes. Tenemos harto que aprender de esta carta. Cristo revelado.
¿Cómo se nos revela Cristo en la carta a los romanos? Toda la carta es la historia del plan redentor de Dios en Cristo. La necesidad de redención, capítulo 1, 18 al 3:20. La detallada descripción de Cristo y sus implicaciones para los cristianos, del 3:21 al 11:36. Y la aplicación del Evangelio de Cristo a la vida diaria, Romanos 12:1 al 16:27. Segundo, más específicamente, Jesucristo es nuestro Salvador, quien obedeció perfectamente a Dios como nuestro representante, Romanos 5, 18 y 19. Tercero, y quien murió en sacrificio en lugar de nosotros. Y de todo lo que ya estamos aprendiendo de Cristo revelado en el libro de Romanos, Romanos 3:25 y Romanos 5, 6 y 8. Cuarto, Él, Jesús, es el único en quien debemos tener fe para salvación. Romanos 1, 16 y 17, 3:22 y 10, 9 y 10. Quinto, a través de Cristo recibimos muchas bendiciones. Mira, aquí vamos a detallar algunas. Reconciliación con Dios, Romanos 5:11. Justicia y vida eterna, Romanos 5, 18 al 21. Identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, Romanos 6, 3 al 5. Estamos vivos para Dios, Romanos 6:11. Libres de condenación, Romanos 8:1. Tenemos herencia eterna, Romanos 8:17. En Él sufrimos, por Él sufrimos con el Señor, también en Romanos 8:17. Mira, Romanos 8:17 nos aporta algo más. Somos glorificados con Él. Somos como Él, Romanos 8:29. Y el hecho de que Él, Jesús, aún intercede por nosotros, Romanos 8:34. Sexto, toda la vida cristiana se vive a través de Cristo. Oración, Romanos 1:8, gozo, Romanos 5:11, exhortación, Romanos 15:30, alabanza a Dios, Romanos 16:27. Vivimos para Dios, para hacer su voluntad. ¿Y cómo se nos revela el Espíritu Santo en esta carta? Primero, da poder para predicar el Evangelio y obrar milagros, Romanos 15:19. Segundo, mora en todo aquel que pertenece a Cristo, Romanos 8, 9 al 11, y nos da vida, Romanos 8, 11. Tercero, hace que nuestra santidad aumente en la vida diaria, llenándonos de poder para obedecer a Dios y vencer el pecado. Qué importante, Romanos 2, 29, 7, 6, 8, 2 y 13, 15, 13 al 16. Dándonos un modelo de santidad que imitar, Romanos 8:4, guiándonos, Romanos 8:14, y purificando nuestras conciencias para dar verdadero testimonio, Romanos 9:1. Cuarto, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, Romanos 5:5 y Romanos 15:30, junto al gozo, la paz y la esperanza de su poder, Romanos 14:17 y 15:13. Nos capacita para orar correctamente, Romanos 8:26, y para llamar a Dios Padre nuestro, dándonos la seguridad espiritual de que somos hijos de Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos poner la mente en las cosas del Espíritu, Romanos 8, 5 y 6. Nos capacita con dones espirituales, Romanos 12, 3 al 8. La presente obra del Espíritu Santo en nosotros es solo un anticipo de su futura obra celestial. Aquí vamos a aprender de la redención, vamos a aprender de justicia, de santificación, de glorificación, términos que tienen que ver con la redención y la salvación. Y ya para ir finalizando esta introducción, quiero compartirles este llamado el camino, el plan de salvación, el camino de los romanos. Una de las cosas que tiene esta carta, y que por eso quiero concluir con esto, es que solo con pasajes del libro de Romanos nosotros podemos presentar el Evangelio y presentar el plan de salvación. Sígame en este desarrollo de este plan de salvación. El Evangelio es poder transformador. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es una denominación. El Evangelio es poder de Dios, poder transformador, que cambia la vida del ser humano. Y es eso lo que predicamos. El Evangelio transformador de Jesús, donde la justicia de Dios nos alcanza y siendo pecadores nos hace justos. Sigamos este caminar. El pecado nos aleja de Dios y trae consecuencias. Romanos 3:23 y 6:23. Vamos a estar aprendiendo durante este tiempo de estudios que somos pecadores, que el ser humano es pecador, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Recuerden que yo estoy usando la Reina Valera actualizada 2015, así que quizás no les suene muy similar a aquellos que usan la Reina Valera 60 o que quizás están usando alguna otra versión. Pero yo voy a estar usando durante el tiempo de estudio la Reina Valera 2015 y también en algunas ocasiones voy a usar la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y trae consecuencias el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte, tanto física como la muerte espiritual, es consecuencia del pecado. Somos pecadores. Y una de las cosas que debemos reconocer como seres humanos es que somos pecadores y que todos hemos pecado. Sigamos caminando. Y podemos decirte, amigo que nos escuchas y que quizás estás por primera vez escuchando este plan de salvación. Dios te ama. Romanos 6:23b y 5:8. Romanos 6:23 la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo, Dios muestra su amor para ti. Pero el don de Dios, nos dice Romanos 6:23b, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te regala vida eterna a través de Cristo. Eres pecador, somos pecadores, pero en Cristo está la solución. Dios te ama. Y capítulo 5, versículo 8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesitas ser bueno para llegar al Señor. Uno de los errores que muchos cometen es pensar de que uno va a poder ser mejor para acercarse a Dios. No, cuando yo sea mejor, cuando yo sea más bueno, ahí voy a aceptar tu invitación. Cuando alguna persona le invita a conocer de Cristo, lo invita a asistir al templo. El Señor espera que tú vengas tal cual eres, como hay un himno que cantamos, tal como soy de pecador. De esa manera el Señor quiere recibirte, porque Él demuestra su amor por ti, aún siendo pecador. Y es Él el que provoca el cambio en tu vida, porque Él murió por ti. El siguiente paso de este caminar, reconoce a Cristo y confiésalo. Romanos 10, versículos 9, 10 y 13. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y el verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es necesario, amigo, amiga, es necesario que si tú te reconoces como pecador y aceptas el amor de Dios, es necesario que tú lo confieses con tu boca y que declares que Jesús es el Señor. Por fe, lo creas en tu corazón, que Jesús vino a esta tierra en carne y hueso y que murió por amor a ti, pero que Dios lo levantó de entre los muertos. Si tú lo confiesas y lo crees, dice este pasaje, serás salvo. El corazón cree para justicia y la boca lo confiesa. Debes confesarlo, debes decirlo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tienes que hacerlo. Si tú reconoces tu pecado, reconoces que Dios te ama, solamente tienes que abrir tus labios y decirle al Señor,
te reconozco como Señor, como Salvador. Creo que moriste en la cruz, creo que resucitaste. Y creo que tú me puedes dar salvación. Y la última parte, el último paso, tu nueva vida y relación con Dios. Cuando tú en este caminar reconoces tu pecado, aceptas el amor de Dios, lo confiesas y lo declaras el Señor y el Salvador de tu vida, se produce un cambio. Hay una nueva vida para ti y hay una nueva relación con Dios en esta nueva vida. Romanos 5.1, 8.1 y 8:38 y 39. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos Romanos 3:23, que estábamos alejados de la gloria de Dios. No había paz entre el ser humano y Dios, pero cuando Cristo llega a tu vida, eres justificado y tienes paz con Dios a través de Jesucristo. Romanos 8.1. Para los que han creído en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. El pecado, recuerden que la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados, pero en Cristo ya no. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 8:38 y 39. Pablo dice, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu nueva vida la inicias con Cristo y nada te puede separar de su amor. ¿Van a haber dificultades? Claro que sí. ¿Van a haber momentos de duda? También. Pero ahora, como decíamos en la introducción, el Espíritu Santo va a estar en tu vida y te va a ayudar a caminar y a crecer, abandonando el pecado, a crecer en santidad, a crecer en comunión con el Padre. Vas a reconocerte como hijo de Dios. Nada te puede separar de tu amor, del amor de Dios, de ese amor que el Señor tiene para ti. Y te invito a orar. Vamos a orar para concluir esta introducción, pero también vamos a orar si hay alguno de los que nos está viendo, me está viendo, aún no ha hecho una confesión de Jesús como Señor y Salvador de su vida y ha seguido atentamente este plan de salvación a través del camino de los romanos. Quiero invitarlo también a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el gran tesoro que tenemos en tu palabra y que iremos descubriendo semana a semana a través del estudio del libro de los Romanos. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a ir revelando, así como te revelaste a Martín Lutero y a tantos otros, Señor, en la historia de la humanidad, de la iglesia. Así también tú te puedas revelar en el corazón de quienes nos escuchen y sigan este tiempo de estudio. Señor, ahora te pido que tú, Espíritu Santo, hable al corazón de alguno de los que nos está escuchando que aún no ha hecho una declaración de fe en Jesucristo, que aún no ha invitado al Señor Jesús a vivir en su corazón, que aún no lo reconoce como Señor y Salvador de su vida, que aún no declara su pecado, que aún no reconoce entender el amor de Dios. Hoy quiero invitarte, si no lo has hecho, a que puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, me reconozco pecador y reconozco que la consecuencia de mis pecados es la muerte, muerte eterna. Pero quiero recibir ese regalo que tú tienes a través de Jesús.
Gracias, Señor, porque me amas. Y tu palabra dice que muestras tu amor aún siendo pecador, que no necesitas que yo cambie antes, porque el que provoca los cambios eres tú. Te pido perdón. Te pido que me restaures. No quiero estar lejos de ti, Señor. Comprendo mi necesidad de ti y acepto tu amor y te confieso con mis labios. Hazlo en voz audible, amigo, amiga, como Señor y Salvador de mi vida, y te recibo en mi corazón. Y quiero ser tu hijo, tu hija, sabiendo que tú estarás conmigo. Quiero recibir y vivir esa nueva vida que tú tienes para los que confiesan tu nombre, para los que son declarados salvos por fe. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que me escribas. Al final del video voy a dejar el correo electrónico está el correo electrónico de la iglesia para que me puedas escribir. Si tenemos contacto por el WhatsApp, me puedes escribir a través de ese medio también. Pero quisiera saber si alguno ha hecho esta oración por primera vez, lo pueda contar, porque es necesario dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, y ya para ir concluyendo nuestra escuela dominical vamos a entonar 2 alabanzas basadas en el libro que en este día hicimos la introducción, y que la próxima semana ya comenzamos a estudiar el capítulo 1 de los versículos 1 al 17. Así que les invito a cantar este cántico que se llama ¿Quién nos separará?, basado ahí en Romanos 8, 35 al 39. Alejará del amor de nuestro Dios, y tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Ganadores, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna
Cristo Jesús, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a terminar nuestra escuela dominical cantando esta alabanza basada en Romanos 11:36, que es una doxología. Cuando lleguemos a esa parte vamos a explicar qué es lo que es una doxología. Pero es un versículo cortito que dice: porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Con este pasaje el apóstol Pablo está terminando la primera sección de la carta a los romanos, que es la parte teológica, podríamos decirlo así, y después comienza ya la parte práctica de esta carta. Y es una alabanza muy hermosa porque declara la soberanía, la autoridad de nuestro Dios y que Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria y la alabanza. Al sea la gloria. Amén. Al sea la gloria y la alabanza. Al sea la gloria. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria y la alabanza. Al sea la gloria. Amén. Al sea la gloria y la alabanza. Al sea la gloria. Amén. Señor, recibe toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor en este día. Y que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestro corazón durante el resto de este día, Señor. Y en la tarde poder reunirnos una vez más a alabar tu nombre a través del culto. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, porque tuyas son todas las cosas, Señor. Lo que está pasando, lo que estamos viviendo, todo te pertenece a ti. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y misericordioso
con cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las familias de la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado para poder participar de este tiempo de escuela dominical. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un ratito más en el culto, y el próximo domingo recuerden leer Romanos 1 del 1 al 17 y aprender de memoria Romanos 1, 16 y 17. Que Dios les bendiga.